todos, bienvenidos al curso virtual de cálculo de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Mayor de San Simón. Quien les habla es la docente María Elena Dueri y en esta oportunidad vamos a avanzar el tema de límites de funciones reales. El concepto de límite de una función es una de las nociones más importantes del cálculo y distingue en realidad al cálculo del álgebra. En esta clase vamos a introducirnos en el estudio del límite de funciones y en primera instancia vamos a ver la definición intuitiva del límite, para luego pasar a una definición rigurosa o formal conocida como la definición formal del límite. Cuando estudiamos el cálculo, a menudo deseamos conocer el valor del límite de una función a medida que la variable independiente se aproxima a un número real específico denominado a. Por lo tanto, la primera idea que tienen que tener clara es que la noción del límite de una función está asociada con el comportamiento de dicha función cuando el valor de la variable independiente x se acerca a un valor a determinado. En términos sencillos, lo que estamos diciendo es que el proceso del límite consiste en examinar el comportamiento de una función cuando esta función se aproxima a un punto determinado. Recordemos lo que habíamos aprendido de lo que es una función. Una función no es nada más que una relación de correspondencia o una relación de dependencia entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Por ejemplo, si tenemos la función x al cuadrado que corresponde a una función cuadrática, podemos representar dicha función obteniendo una tabla de valores que nos permite evaluar esta función para algunos valores del dominio elegidos. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular esta función para cuando x es menos 2, lo único que tenemos que hacer es evaluar la función en x igual a menos 2 y vamos a obtener su imagen correspondiente, que es 4. Hacemos el mismo procedimiento para estos otros valores que nos hemos dado de manera arbitraria y que pertenecen al dominio de la función, y con esto ya tenemos la posibilidad de graficar en el diagrama la función x al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Trasladamos los pares ordenados, por ejemplo, el par ordenado menos 2,4 lo trasladamos al gráfico. Tenemos esta observación, el par ordenado menos 1,1 lo trasladamos al gráfico, tenemos esta otra observación y así sucesivamente podemos hacer todo esto con los puntos que queramos. Si nosotros unimos todos estos puntos, lo que vamos a tener es la gráfica o la parábola que corresponde a la función x al cuadrado. Bien, si ahora nos hacemos una pregunta, y decimos, ¿cuánto vale la función cuando x asume el valor 2? Bueno, visualmente ustedes pueden observar en la gráfica que cuando x vale 2, la función vale 4. Lo único que hemos hecho ha sido evaluar la función en 2. Y al evaluar la función en 2, hemos obtenido la imagen para dicho valor. Es lo mismo que tenemos aquí, que cuando x vale 2 y y vale 4, que significa evaluar la función en 2. Si nosotros ahora nos preguntamos o cambiamos la pregunta y decimos, cuando x se aproxima a 2, ¿a qué valor se aproximará y? Estamos queriendo estimar a qué valor se aproxima la imagen cuando x se acerca al número 2, cuando el dominio se acerca al número 2. Hagamos un acercamiento. Si nosotros acercamos esta parte de la función, nosotros estamos diciendo
que x se puede aproximar a 2 ya sea por izquierda, que son valores levemente inferiores a 2, o se pueden acercar a 2 por derecha, que son valores levemente superiores a 2. Sin embargo, en ambos casos lo que estamos haciendo es una aproximación a 2. Nunca vale 2, nos estamos aproximando a 2. Gráficamente ustedes pueden ver que si nos aproximamos a 2, la función se va a ir aproximando al valor 4, a la imagen 4. En términos simbólicos de límites, nosotros decimos que cuando x tiende a 2, entonces la función tiende a 4. Veamos qué significa aproximarse a 2. Aproximarse a 2 significa que cuando x tiende a 2, podemos obtener valores cercanos a 2 por izquierda, que simbólicamente se puede anotar como que x tiende a 2 elevado al negativo. Este negativo nos está diciendo que son valores que se aproximan a 2 por debajo de 2, por números menores que 2. Por eso distinguimos este negativo para decir que la aproximación viene por el lado izquierdo. O nos podemos aproximar a 2 por derecha, por números levemente superiores a 2, y el signo positivo nos está diciendo que la aproximación viene por este lado y que son números mayores a 2. A ver, escojamos números arbitrarios próximos a 2. Por ejemplo, el 1,5 es un número que se aproxima a 2 por el lado izquierdo. El 1,9 es un número que se aproxima a 2 también por el lado izquierdo. El 1,99 es un número que se aproxima más a 2 por el lado izquierdo. Y así sucesivamente podemos ir escogiendo infinitos números que se aproximan a 2 por el lado izquierdo. De la misma manera lo podemos pensar por el lado derecho. El 2,5 se aproxima a 2 por el lado derecho, pero el 2,01 es un número que se aproxima más a 2 por el lado derecho. Pero el 2,001 es un número más próximo a 2 por el lado derecho. De la misma manera podemos escoger infinitos números levemente superiores a 2 que se van a ir aproximando a 2. Si nosotros evaluamos estos números en nuestra función x al cuadrado, pues tendremos que cuando x vale, por ejemplo, 1.5, y asume el valor de 2,25. Cuando vale 1.9, y asume el valor de 3.61. Y así sucesivamente podemos ir calculando una tabla de valores cada vez más próximos a 2 por izquierda y viendo a qué se está aproximando las imágenes de nuestra función. De la misma manera, con los valores que se aproximan por el lado derecho, podemos calcular una tabla de valores donde nosotros podemos evaluar en valores próximos a 2 por derecho y obtener las imágenes. Lo que nosotros podemos observar claramente es que cuando x se aproxima a 2 por izquierda, fíjense, la función se aproxima a 4. Cuando x se aproxima a 2 por derecha, la función también se aproxima a 4. Cuando x va acercándose a un número y la función se acerca, como vemos aquí, al mismo número, decimos que el límite existe. Pues lo que estamos viendo es que tanto por izquierda como por derecha, la función está tendiendo a la misma imagen. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué sentido tiene calcular la función cuando x se aproxima a 2? Si dada esta función inicial que habíamos visto, podemos obtener el valor de dicha función cuando x es exactamente igual a 2. ¿Qué quiero decir? Si podemos calcular cuando x es igual a 2, ¿para qué vamos a hablar de aproximaciones? Entonces, surge la pregunta, ¿dónde tiene más utilidad este estudio de aproximaciones? Y pues es en funciones
como por ejemplo la que les presento aquí en la pantalla, donde el dominio no son todos los números reales. Si ustedes observan aquí en pantalla, tenemos una función que corresponde a una función racional, donde podemos ver que el denominador tiene que ser necesariamente distinto de 0. Eso significa que el dominio son todos los números reales excepto el número 2, porque el dominio nos está diciendo que esta función no puede asumir como denominador el 0, por lo tanto x tiene que ser necesariamente distinto de 2. X no puede valer 2. Entonces, en este tipo de funciones nos podría interesar evaluar cómo se comporta esta función que vemos en pantalla cuando x se aproxima a 2. Porque no podemos obtener el resultado cuando x es exactamente igual a 2, porque la función estaría indefinida. Entonces, nos preguntamos aquí, cuando x se aproxima a 2, ¿a qué valor se aproxima y? En este caso, el tema de las aproximaciones ya sienta las bases de su utilidad para el estudio. Aproximarnos nos va a dar una idea de a qué tiende esta función o a qué tiende la imagen de esta función cuando x se acerca a 2. Lo primero que podríamos hacer para hacer este estudio es graficar esta función. ¿Cómo graficamos esta función? Si la función racional se puede simplificar, entonces quiere decir que podemos obtener una función equivalente a esta función. Veamos. Dado que el numerador es factorizable, podríamos factorizar el numerador y observamos que aparece un factor en el numerador que se puede simplificar con el factor del denominador. Esta simplificación de estos binomios es posible porque x es un número que se acerca a 2, pero nunca va a valer exactamente 2. O sea, esto nunca va a ser 0, ni esto va a ser 0. Entonces podemos simplificar estos dos binomios. Si hacemos ese procedimiento, fíjense que nos va a quedar una función equivalente a esta función original, que es la función x al cuadrado. Entonces, quiere decir que la función cuadrada, la función cuadrática, es una función equivalente a esta función. Sin embargo, es muy importante darnos cuenta que si bien esta función es la misma que habíamos visto en un inicio, tiene una gran diferencia. El dominio de esta función no son todos los reales. Es decir, esta función está definida solamente para todos los números reales, excepto el número 2. O sea, esto no puede valer, x no puede valer 2. Y recordemos por qué. Porque la función original es una función racional cuyo denominador jamás puede ser 0. El gráfico de esta función ya sabemos que equivale a una parábola. Y si ustedes observan, cuando x es exactamente 2, existe una discontinuidad. ¿Y por qué se da esto? Porque la función no está definida para x igual a 2. Por eso grafico un círculo abierto para decir que aquí la función no tiene un valor de imagen. Esto en matemáticas se suele llamar discontinuidad o hueco matemático. En esta función hay un hueco matemático. La función no es totalmente continua. Hay una pequeña discontinuidad en la función. Entonces, en este caso, sí nos podría interesar saber cómo se comporta la función cuando nos acercamos a 2. Y nos podemos acercar a 2 ya sea por izquierda o por derecha. Si esta función se acerca, ustedes como pueden ver gráficamente, se acerca cada vez más a 4, cuando se aproxima a 2 por ambos lados, entonces estamos diciendo que el límite
cuando x se acerca a 2 o x tiende a 2 de esta función, que equivale obviamente al límite cuando x se acerca a 2 de la función x al cuadrado, es igual a 4. Significa que cuando nos acercamos a 2 por izquierda o por derecha, la imagen de la función se acerca a 4. Eso es lo que significa esta anotación que tenemos en pantalla. Por lo tanto, si nos acercamos a 2, nos acercamos a 4. El límite es 4. Por lo tanto, concluimos que el límite de una función cuando x se aproxima a un número a determinado es igual a L. Esto de aquí es lo que acabamos de ver intuitivamente para definir lo que es un límite. El límite es a qué se aproxima la función cuando el dominio se aproxima a un valor. Y sienta su importancia más en funciones donde ese x es distinto de ese valor a, es decir, no puede asumir ese valor a como habíamos visto. Desde el punto de vista geométrico, el enunciado que tenemos significa que la altura de la gráfica, en este caso, por ejemplo, de esta función cualquiera, tiende a L, al valor L, cuando x tiende a el valor A. Hasta aquí hemos dicho que la función puede acercarse arbitrariamente a L escogiendo un x suficientemente próximo a un valor A, con x distinto de A. Esto es una buena descripción de lo que es el límite, pero es una descripción intuitiva. Le falta precisión matemática debido a la vaguedad de expresiones como, por ejemplo, acercarse arbitrariamente a, suficientemente cerca de. Entonces, estas apreciaciones carecen de una estructura matemática formal. Por lo tanto, es muy importante hacer una definición formal del límite. Y para empezar a hacer una definición formal del límite, supongamos que tenemos una función fx cualquiera. Aquí está gráfica una función fx cualquiera. Sabemos que si x tiende a A, la función tiende a L. Eso es lo que significa. Si definimos un entorno o una vecindad en X, podríamos decir una vecindad con centro en A, como aquí en el valor definido, y con una radio que la podemos denominar delta, podemos ver que corresponde esto de aquí a otro entorno o a otra vecindad en Y, cuyo centro vendría a ser L y cuya radio vendría a ser épsilon. Fíjense que aquí delta está haciendo un papel de distancia simétrica entre A. Por lo tanto, A más delta tenemos aquí y A menos delta tenemos aquí. De la misma manera, épsilon está haciendo una distancia simétrica con respecto a L, donde tenemos en el extremo superior del entorno del intervalo L más épsilon, y tenemos L menos épsilon en el extremo inferior de este entorno. Recordemos qué es un entorno. Para empezar, un entorno es un intervalo abierto, como vemos aquí, un intervalo abierto, simétrico, que tiene un centro, como en este caso, y tiene una radio, como en este caso, que en este caso la radio es delta, en este caso la radio es épsilon. Si el punto del centro no forma parte del intervalo, lo solemos denominar en matemáticas entorno reducido. Pero bien, más allá de esto, estas letras griegas
delta y epsilon no son nada más que números reales pequeños. Si escogemos un punto X cualquiera dentro del entorno que tenemos aquí, dentro del entorno A, delta, escogemos un número X cualquiera, pues tendremos una imagen f de X, que le llamaremos f de X, dentro del entorno que es el entorno de L, epsilon, de donde se desprende el siguiente teorema que hace referencia a la definición formal del límite. La función f tiene límite L que pertenece al conjunto de los números reales si para todo X que vamos a escoger, esta X pertenece al entorno A, delta, existe una imagen que va a pertenecer al entorno L, epsilon. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que dado un epsilon positivo, existe un delta que también es positivo. Lo pongo como pregunta porque lo que queremos demostrar es de que existe un delta positivo tal que, fíjense, la distancia que hay entre este punto que hemos escogido y el valor A se encuentra entre 0 y delta. Es decir, la distancia es positiva y está al ser entre 0, estamos diciendo que es positiva, y está entre 0 y delta. Es decir, que no estamos escogiendo X que estén fuera del entorno. Son X que están cerca de A, por lo tanto están dentro de ese entorno. Si sucede eso, entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que la distancia que hay entre la función evaluada en X y el límite va a ser menor a epsilon. Es decir, dicho en otra palabra, va a estar dentro del entorno que corresponde a este eje. Tres puntos importantes para esta definición formal. Primero, se está suponiendo que L es finito, o sea, el límite existe. No estamos hablando de límites que son infinitos. El límite es finito. Dos, no se impone un epsilon pequeño, aunque lo deseable es que así sea. Ustedes observan, si este epsilon cada vez es más pequeño, entonces es más probable que este delta sea más pequeño y por lo tanto X se aproxime cada vez más a A. Entonces, para tener una mejor idea de la proximidad de la función de X al valor L, es muy importante tratar de escoger epsilon que sean relativamente números pequeños. Y una tercera implicancia de esta definición formal es que en general, valores pequeños de epsilon corresponden a valores pequeños de delta. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que epsilon y delta son directamente proporcionales. Por lo tanto, si escogemos epsilon pequeño, entonces tendremos un delta pequeño. A modo de resumen, quiero mostrarles estos puntos que nos ayudan a entender cuál es la diferencia entre la definición informal o intuitiva y la definición formal. De manera informal, nosotros estábamos diciendo que la función se acerca arbitrariamente a L. Esto traducido en la definición formal significa que la función pertenece al intervalo del entorno L, epsilon, lo que implica que la distancia entre la función y el límite es menor a ese epsilon. De manera informal, nosotros decimos X se aproxima a un número determinado A.
Formalmente lo que nosotros estamos diciendo es que existe un número positivo delta tal que esta x pertenece al entorno a, delta, lo que implica que la distancia entre x y ese número determinado a está entre 0 y delta. La distancia es positiva y es menor que el radio de este entorno. ¿Para qué nos sirve la definición formal? Por lo general nos sirve para hacer demostraciones de los límites. Nos sirve también para encontrar cuál es esa relación proporcional entre epsilon y delta. Veamos un ejemplo. Nos piden encontrar el delta, dado un epsilon, que colocan ahí que es un medio, para el siguiente límite. Bueno, nosotros lo que queremos saber es cuánto es el delta para este límite, dado que su epsilon es un medio. Vamos a recordar el teorema. El teorema nos dice, dado un epsilon positivo, existe un delta positivo tal que la distancia entre x y a está entre 0 y delta, por lo tanto, la distancia entre la función y el límite es menor que epsilon. Bien, aquí vamos a ver, ¿qué es a? A es 3. Fíjense, es el número al que se aproxima. La función es 2x menos 5. La función que tenemos aquí del teorema es 2x menos 5. Y el límite L es 1, según el límite que nos ponen aquí. Lo que vamos a hacer es reescribir con estos datos el teorema. El teorema nos dice que si x menos a, bueno, para nosotros a es 3, si la distancia entre x y 3 está entre 0 y delta, entonces la distancia de la función con respecto al límite, la función para nosotros es 2x menos 5, el límite es 1, es menor a epsilon. Comencemos por la conclusión. Fíjense, aquí tenemos una tesis y una hipótesis. Aquí tenemos una proposición y una conclusión. Nos dice que si pasa esto, entonces pasa esto otro. Comencemos por esto, que es la conclusión. Si nosotros vemos, en la conclusión nos dicen 2x menos 5 menos 1, lo que vamos a hacer es operar esta parte interna de la distancia. Ustedes saben que valor absoluto nos está hablando de distancia, por eso está entre dos barras, por eso es valor absoluto. Esto va a ser igual a 2x menos 5 menos 1. Hemos sacado el paréntesis de la función. Menos 5 y menos 1 son términos semejantes, por lo tanto se los puede sumar. Nos va a quedar 2x menos 6. 2x menos 6 es una expresión algebraica que se puede factorizar. Entre 2x y menos 6 hay un factor común que es el 2. Por lo tanto podemos escribir como 2, abro paréntesis, x menos 3. Por propiedad de valor absoluto, nosotros podemos escribir esto como el valor absoluto de 2 multiplicado por el valor absoluto de x menos 3. El valor absoluto de 2 es 2, por lo tanto, esto queda como 2 valor absoluto de x menos 3. Esto significa que esto que hemos obtenido aquí es menor que epsilon. Simplemente estamos anotando la conclusión de otra manera. Esto equivale a esto. 2, valor absoluto de x menos 3, es menor que epsilon. Y si ustedes observan esto de aquí, nosotros podemos trasladar o pasar este 2 a dividir a epsilon. Y nos queda x menos 3 menor que epsilon partido por 2. Pero, como les decía, si ustedes observan esto de aquí, es similar a esto de aquí. Fíjense, lo voy a encuadrar. Y ahí pueden ver que esto es igual que esto. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que este valor, esta distancia se encuentra entre 0 y epsilon medios. Lo que significa que delta
haciendo la equivalencia, es igual a epsilon medios. Esta relación de proporcionalidad, porque es una relación de proporcionalidad, es una relación general, que significa que si nosotros nos damos un epsilon que querramos, vamos a encontrar un delta positivo. Por ejemplo, si el epsilon, les digo ahí, fuese 1, el delta sería un medio. Si el epsilon fuera un medio, ¿cuánto sería el delta? El delta sería un cuarto. Entonces, fíjense, podemos reemplazar los epsilon que querramos y vamos a encontrar un delta positivo, una relación de proporcionalidad. En conclusión, cuando epsilon es un medio, entonces se tiene un delta igual a un cuarto como respuesta a este ejercicio. Si hemos encontrado el delta, si nosotros hemos encontrado el delta positivo y que tiene una relación de proporcionalidad, lo que estamos queriendo decir es que el límite cuando x tiende a 3 de 2x menos 5 igual a 1 es un límite que existe. Es un límite que se puede calcular porque tiene una relación de proporcionalidad entre epsilon y delta. Bien, espero que hayan entendido la clase. Con esto nosotros hemos iniciado la unidad de los límites de funciones reales. Lo importante es entender que el límite es una noción de aproximación. El límite nos sirve para estudiar el comportamiento de las funciones. El límite nos sirve para calcular cómo se comporta la función alrededor de una discontinuidad. Entonces, vamos a continuar en la siguiente clase viendo más tópicos con respecto a esta unidad. Agradezco que me hayan escuchado. Nos vemos en una próxima clase. Gracias.